Durante la etapa de las guerras, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, muchas familias fueron separadas, muchos hijos fueron separados, muchos matrimonios fueron separados por la misma guerra y perdieron comunicación, ya no se pudieron encontrar. Esta historia es una historia bellísima de un encuentro entre una pareja que sufrieron las consecuencias de la guerra. Se llama El Mantel. Un nuevo sacerdote, recién asignado a su primer ministerio, para reabrir una iglesia en los suburbios de Brooklyn, en Nueva York, llegó a comienzos de octubre entusiasmado con su primera oportunidad. Cuando vio la iglesia se encontró con que estaba, abandonada, en pésimas condiciones y que requería de mucho trabajo para repararla. Y se fijó la meta de tener todo listo a tiempo para oficiar su primer servicio en Nochebuena. Trabajó muy duro, reparando los bancos, emparejando las paredes, pintando, resanando, y para el 18 de diciembre ya casi había concluido con los trabajos, adelantándose a la meta trazada. El 19 de diciembre por la noche cayó una terrible tempestad que azotó toda el área por 2 días completos. El 21 de diciembre, el sacerdote fue nuevamente a la iglesia para ver cómo estaba y su corazón se contrajo cuando vio que el agua se había filtrado a través del techo, causando que una área considerable de enfrente, de unos 20 metros cuadrados, cayó de la pared frontal del santuario, exactamente detrás del púlpito, dejando un hueco que empezaba como a la altura de la cabeza. El sacerdote limpió el desastre que había en el piso y, no sabiendo qué más hacer sino posponer el servicio de Nochebuena, salió para su casa. En el camino notó que una tienda local estaba llevando a cabo una venta de fin de semana con fines caritativos, ese tipo de mercado de pulgas, ¿sí? Y decidió entrar. Uno de los artículos era un mantel grande, hermoso, bordado a mano, color hueso, con un exquisito trabajo de aplicaciones, con bellos corazones y una cruz bordada en el centro. Era justamente el tamaño adecuado para cubrir el hueco de la pared frontal, el que había caído. Lo compró y volvió hacia la iglesia. Caminando hacia allá, ya para ese entonces había comenzado a nevar. Una mujer mayor iba caminando en la dirección opuesta tratando de alcanzar el autobús, pero finalmente el autobús se fue, lo perdió. El sacerdote la invitó a esperar en la iglesia donde había calefacción para que llegara el próximo autobús, que tardaría 45 minutos más. La señora se sentó en el banco sin prestar atención al pastor, mientras éste buscaba una escalera, ganchos, etcétera, para colocar el mantel como tapiz de la pared. El sacerdote apenas podía creer cómo cubría toda el área del problema y lo hermoso que lucía este mantel. Entonces, él miró a la mujer que venía caminando hacia abajo, desde el pasillo del centro de la iglesia. Su cara estaba pálida, como una hoja de papel, y le preguntó: «Padre, ¿dónde consiguió usted ese mantel?». El padre le explicó. La mujer le pidió revisara la esquina inferior derecha para ver si las iniciales EGB aparecían bordadas ahí. Y sí, ahí estaban. Estas eran las iniciales de la mujer. Y ella había hecho ese mantel 35 años atrás en Austria. La mujer apenas podía creerlo cuando el pastor le contó cómo acababa de obtener el mantel. La mujer le explicó que antes de la guerra ella y su esposo tenían una posición económica holgada en Austria cuando los nazis llegaron y los forzaron a irse. Su esposo debía seguirla la semana siguiente. Ella fue capturada, enviada a prisión y nunca más volvió a ver a su casa ni a su esposo. 35 años hace. El pastor la llevó en el carro hasta su casa y ofreció regalarle el mantel, pero ella lo rechazó, diciéndole que era lo menos que podía hacer. Se sentía muy agradecida, pues vivía al otro lado, en otra isla, y solamente estaba en Brooklyn por el día para un trabajo de limpieza de casa. Ella limpiaba casas.
Qué maravilloso fue el servicio de la Nochebuena. La iglesia estaba casi llena. La música y el espíritu que reinaba eran increíbles. Al final del servicio, el sacerdote despidió a todos en la puerta y muchos expresaron que volverían más tarde. Un hombre mayor que el pastor, muy reconocido en el vecindario, seguía sentado en uno de los bancos mirando hacia enfrente. El padre se preguntaba por qué no se iba. El hombre le preguntó dónde había obtenido ese mantel que estaba en la pared de enfrente, porque era idéntico al que su esposa había hecho años atrás en Austria, antes de la guerra. ¿Y cómo podía haber dos manteles tan parecidos? Él le relató al padre cómo llegaron los nazis y cómo forzó a su esposa a irse para cuidarla por la seguridad de ella, porque él estaba seguro a seguirla, pero había sido arrestado y enviado a prisión. Nunca volvió a ver su hogar ni a su esposa en 35 años. El pastor le preguntó si le permitiría llevarlo con él a dar una vuelta. Se dirigieron en el carro hacia la isla, hasta la misma casa donde el padre había llevado a la mujer 3 días antes. El padre ayudó al hombre a subir los 3 pisos de escaleras que conducían al apartamento de la mujer. Tocó en la puerta y presenció la más bella reunión de Navidad que nunca hubiera podido imaginar. Una historia real ofrecida por el padre Rob Wright, que dice que Dios trabaja de forma misteriosa. Qué historia, ¿no? Qué historia tan maravillosa. El cómo Dios, yo creo ello, Dios hace cosas extraordinarias. Una coincidencia, esto es una historia real, una coincidencia que el sacerdote, que se haya caído, el sacerdote haya llegado, que se haya caído este pedazo de pared, que hayan estado vendiendo ese mantel después de 35 años, que el padre llegara, que la mujer lo reconociera, que el hombre, el marido anciano, después de 35 años, se encontrara. Demasiadas coincidencias como para encontrar una explicación lógica en el asunto. El hecho es uno. Yo sí soy un convencido que Dios actúa de 1000 formas, de miles de formas para hacer cumplir su voluntad. Y esta historia sin duda nos deja la gran lección que el amor verdadero perdura por toda la vida y quizá más. Hay historias que son maravillosas. Estas que hemos narrado este momento aquí con usted, desde luego me han sido enviadas a través de la historia o recientemente me han sido enviadas. Y yo creo, soy un convencido que todos, usted y yo, debemos sembrar, como la historia de la anciana, sembrar durante la vida. Y este programa tiene esa intención. Tiene la intención de que podamos usted y yo compartir momentos que nos permitan estar cerca, que nos permitan conectarnos como seres humanos. En la vorágine que hoy vivimos, todos, entre el empleo, entre la inseguridad, entre la carestía, entre todos los problemas cotidianos que se viven en este país, en este estado, en este mundo, tengo que reconocerlo, es muy importante que como seres humanos mantengamos vivo el espíritu del ser humano. Nuestro corazón que es grande, nuestro espíritu que es grande, nuestro pensamiento que es grande, y que es muy importante que podamos todos de repente sacudir nuestro corazón con pensamientos como estos que nos permitan alimentar nuestro espíritu para que se mantenga grande. Amigos, que Dios lo bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. En internet, en YouTube, ahí me pueden encontrar. Un abrazo.